Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Yo quiero, primero que todo, agradecer al doctor Edgar Jativa y a todo su grupo, a Ronald especialmente, porque nos ha ayudado para la grabación de esta conferencia. Y la verdad es un gusto, un placer compartir con ustedes información acerca de una de las tendencias mundiales que desafortunadamente debido a la pandemia ha tocado detenerla, que es el trasplante de nuestra microbiota fecal. La microbiota fecal se ha estudiado, se ha manipulado y ahora se está trasplantando y con algunos objetivos de ver si tiene alguna mejoría o si sirve para el manejo de muchas enfermedades. Prácticamente lo que queremos revisar durante esta charla es acerca de lo que es el trasplante de la microbiota, lo que es el pasado, el presente y las perspectivas futuras de esta metodología que está siendo implementada. Me declaro sin conflicto de intereses, básicamente porque pues, no hay ninguna cosa que declarar en esta área. Dentro de los objetivos básicos que quiero comentar, básicamente es hablar de la era metaómica, que es una actualización del descubrimiento de la microbiota intestinal, hablar acerca del pasado, presente y futuro, perspectivas futuras respecto al TMF, que es trasplante en microbiota fecal, y las indicaciones. Respecto a la era metaómica, hace más de 30 años se había estado utilizando los cultivos para buscar lo que es la microbiota fecal. Sin embargo, estos cultivos lo único que han logrado es descubrir apenas el 20% de más de 1000 a 1500 especies, cepas que podemos encontrar dentro del intestino. Gracias al ingreso de la era metaómica, con el estudio se ha implementado y la utilización de la secuenciación del 19R, las unidades R del RNA, se ha observado prácticamente que hemos analizado más del 80% de lo que faltaba estar descubierto. La secuenciación del 16RN del RNA ha sido uno de los métodos que han ayudado al avance de la investigación. Y como consecuencia de esa secuenciación del DNA, ha descubierto los 4 grandes virus que podemos encontrar en el cuerpo. Para nosotros, los que nos interesa básicamente son los firmicutes y los bacteroidetes. También ha estado utilizando las diferentes cepas, géneros, etcétera, dentro de la microbiota fecal. Ya hemos descubierto también lo que viene siendo el microbioma de nuestra microbiota fecal. Lo que también podemos observar es de que gracias a esta era metaómica se ha repartido en 5 grandes grupos, que es la metagenómica, que habla básicamente del conjunto de genes que se encuentra dentro del microbioma fecal. Sabemos que el microbioma es la composición de genes que tiene la microbiota y esta se ha caracterizado de hasta 150 veces más que nuestra genética de nuestro cuerpo. También podemos ver la metabolómica, que habla acerca de los metabolitos que se encuentran dentro de la microbiota, las proteínas, los metabolitos que se pueden generar, los parabióticos y los postbióticos que nosotros podemos encontrar como producto final de del metabolismo de los probióticos, la metatranscriptómica, que está relacionada con el RNA transcriptomiasa, y también la metaproteómica y la metagenoma, que todo está relacionado básicamente a la producción e investigación de cada una de las bacterias que nosotros podemos encontrar en el intestino. Gracias a esto, hemos observado de que se ha determinado prácticamente un nuevo órgano que se ha tenido como desconocido, donde un órgano que está compuesto más de 1000 a 1500 diferentes bacterias y arqueas, sin contar los virus, que es otro mundo aparte que todavía no hemos podido encontrar o todavía no se ha podido estudiar, también lo mismo que los hongos. Y la característica de la mayoría de las bacterias es que son procariotas.
Y las bacterias procariotas son muy fáciles de estudiar, ya que su DNA se encuentra no en el núcleo como las eucariotas, sino las procariotas, el DNA se encuentra en el citoplasma y no está cubierto de ninguna membrana. Por lo tanto, la secuenciación del ribosoma 16R es mucho más fácil para poderlo estudiar. Si nosotros hablamos del peso de este órgano, hay estudios que hablan más de 3 libras en peso, o algunos se quedan cortos, y hablan prácticamente si pesáramos toda nuestra microbiota intestinal en 1 kilo. Sin embargo, lo que sí es fijo es que el 50% de la masa fecal está compuesta en microbiota. Esta masa fecal, básicamente, ustedes saben que tenemos una fase LOT, que es una fase de crecimiento, una fase de multiplicación de la microbiota intestinal. Luego viene una fase de meseta, donde ya no se multiplica la microbiota, sino simplemente se mantiene, y por fin viene una fase de finalización de su ciclo de vida. Y esa finalización, mucha de esta es arrastrada en las heces, creando una gran cantidad de bacterias que hace que el peso sea más del 50%. Si nosotros comparáramos la parte genética, la metagenómica que hemos estado hablando, podemos hablar de que la microbiota intestinal tiene 150 veces más que el genoma humano. Por eso se desprenden 2 grandes investigadores que pueden ser en Europa y otro en Estados Unidos, que es el MetaHit. El MetaHit es un grupo de investigadores que han estado analizando el genoma de nuestra microbiota intestinal, y prácticamente podemos decirte que nuestra microbiota intestinal se viene a comportar como si fuera una huella inmunológica prácticamente, y esto nos va a ayudar a identificar cada persona, y en un futuro podríamos analizar esa microbiota y determinar las enfermedades que podrían presentar las personas y modificar los tratamientos. También podemos observar de que dentro, afortunadamente, de este tipo de estudios se desprenden los enterotipos más frecuentes que podemos encontrar dentro de nuestra microbiota intestinal, que son los bacteroides, la prebotela, que es muy, muy importante, y los ruminococos. Cosa contraria, nosotros tenemos que analizar de que cuando hablamos de bacterias nos asustamos y pensamos de que tenemos un proceso infeccioso, y llegamos prácticamente a que solamente el 0.1% de las bacterias que se encuentran en nuestro organismo vienen siendo patógenas. Podemos hablar del Campylobacter jejuni, Salmonella, podemos hablar del Vibrio cholera, la E. coli, obviamente las cepas que son patógenas, porque tenemos que hay cepas no patógenas. Las cepas patógenas son las cepas muy conocidas: enteropatogénica, enteroagregativa, enterotoxigénica, la cepa enterohemorrágica y la cepa enteroinvasiva. De todos modos, estos son bacterias que son estrictamente anaerobias y son de las primeras que empiezan a colonizar nuestro organismo. Cuando hablamos ya de trasplante de materia fecal, podemos decir que el TMF prácticamente lo que busca es restaurar el equilibrio que se encuentra en el intestino y que ha sido alterado, se ha presentado una disbiosis debido a una gran cantidad de bacterias que pueden ser transitorias y han producido procesos inflamatorios, han incrementado las interleucinas proinflamatorias y disminuyó las interleucinas antiinflamatorias. Entonces lo que se hace es se toma la materia fecal, se mezcla de una forma homogenizada y posterior con solución salina, lugol, se puede utilizar hasta yogur o leche, y posteriormente se implanta en el organismo como un trasplante que puede ser por vía oral o por vía rectal, dependiendo. Sin embargo, podemos observar que hay muchas inconsistencias en la metodología. Como quien dice, cada centro de trasplante tiene su librito y tiene su manera de trasplantar la materia fecal. Sin embargo, por el momento, todo este tipo de trasplantes lo tenemos en stock. Prácticamente lo tenemos de que ya no vamos a hacer más trasplante de materia fecal hasta que terminemos la pandemia. Ahora, vámonos un poquito respecto al pasado del trasplante de materia fecal.
Y sobre esto quiero hablar acerca de algo muy interesante. La historia y la medicina siempre van de la mano. Yo pienso que la persona que le gusta mucho la medicina también se fascina por la historia. Podemos decir que todo, la mayoría de cosas que nosotros tenemos es made in China, y también el trasplante de materia fecal podríamos decir que es made in China, porque en el siglo IV el doctor Ji Hong es el primero en que arranca o inicia con trasplantes de materia fecal. Él empezó a observar en aquellos pacientes que tenían diarrea o en aquellos pacientes que estaban envenenados, le daba trasplante, utilizaba la materia fecal de personas sanas, y para que no se viera tan grotesca, le colocaba un colorante amarillo, y lo determinó la sopa amarilla, muy famosa en la China. Posteriormente, ya siglos después, estamos hablando del siglo XVI, el doctor Li Shenzhen nuevamente retoma los conocimientos del doctor He Hong, y él toma suspensiones de heces fecales fermentadas y también frescas, y algunas las utiliza para pacientes con dolor, con diarrea, fiebre, dolor, vómito y hasta estreñimiento, dando unos reportes muy positivos. Otra de los que ha estado impulsando el trasplante de microbiota fecal, pero a través de la transfaunación, que es el paso de la microbiota fecal de un animal a otro animal, en este caso con los caballos, fue Fabrizio Acquapendente. Ese es en Italia. Al norte de Italia empezó a utilizar este tipo de trasplante de microbiota fecal y observó una gran mejoría. Últimamente, después de la Segunda Guerra Mundial, también los beduinos enseñaron a soldados alemanes para evitar la deshidratación y las diarreas entéricas que tenían muy severas, y les daban trasplante de materia fecal. Sin embargo, Eijsman en 1958 y sus colaboradores son los que reportan por primera vez el trasplante de microbiota fecal para colitis pseudomembranosa. Entonces, esto es algo muy interesante, y podemos hablar de que ya de un tiempo para acá, desde el 2012, se han creado 9 bancos de heces o de materia fecal distribuidos especialmente en Asia, donde mayormente es Australia, en Estados Unidos y en Europa. La FDA permite de que el trasplante de materia fecal sea utilizado como un medicamento, como una droga o un biológico que sirve para determinadas patologías. Y en 2014, en la Semana Europea de Gastroenterología, dan dentro de las guías europeas que el trasplante de materia fecal es útil para el Clostridium difficile en segunda recurrencia. Aquí tenemos al doctor Tomás Borody. Tomás Borody es un doctor que vive en Sydney, en Australia, y es el que más trasplante de microbiota fecal tiene en el mundo. Ha reportado más de 1000 trasplantes publicados, y esto es muy importante, esta cifra. Y Tomás Borody no solamente se ha caracterizado por la utilización de trasplante de microbiota fecal, sino también él fue el que ideó el tratamiento para Helicobacter pylori con el triple esquema que conocemos nosotros mundialmente, utilizando amoxicilina, claritromicina y esomeprazol. Eso es una idea también de Tomás Borody. Y también Tomás Borody, actualmente en la pandemia, es el que más indica que utilicemos ivermectina, doxiciclina y zinc. Entonces, no solamente Borody se ha dedicado a trasplante de microbiota fecal, sino también a otro tipo de investigación. Dentro de las indicaciones que tenemos nosotros para el TMF, pues ya hemos hablado que es el Clostridium difficile. El Clostridium difficile, donde hay un proceso inflamatorio, tenemos toxina A y toxina B, y estas toxinas de este Clostridium produce procesos inflamatorios con diarreas sanguinolentas, pero también se ha estado experimentando en autismo y también en obesidad, en hígado graso, algunas enfermedades que relacionan el eje cerebro-intestinal,
enfermedad de Parkinson, en síndrome metabólico, en Crohn, en diferentes patologías. Y lo que vamos a hacer es una revisión detallada con medicina basada en la evidencia para verificar si efectivamente para este tipo de patologías podría estar funcionando el TMF. La primera, la que más nos interesa y la que más publicidad tenemos y más artículos hay en el mundo, es el tratamiento del Clostridium difficile. Esto es una revisión sistematizada, la realiza el doctor Giovanni Camarota, aquí presente, consumiendo un café colombiano, en una visita que hicimos en Roma para trasplante de microbiota fecal, nos comentó y estuvo muy atento respecto a todo lo que es el entrenamiento de trasplante de microbiota fecal. Entonces, Giovanni Camarota hace un trabajo muy interesante donde hace una revisión sistemática con 20 casos de reporte de series, 5 casos randomizados y 1 controlado, y el universo de este estudio fue 536 pacientes con trasplante de microbiota fecal. Lo que se observó fue que el 87%, o sea, 467 personas, lograron resolver el Clostridium difficile como primera opción, y hubo sitios de infusión en diferentes partes del trasplante de microbiota, donde el ciego y el colon derecho es el que más encontramos que se trasplantó en un 95%, y obviamente el 81% fue el que menos se trasplantó. Si nosotros quisiéramos ver los efectos secundarios o adversos, estos podríamos decir que se resolvieron muy rápido. En 3 horas se logró resolver prácticamente todos. Era un cólico abdominal, una diarrea leve, algo transitorio que por lo tanto podemos decir que tenía una excelente evolución. ¿Qué dice entonces las guías europeas y publicadas por la revista chilena de infectología del 2018? Que el TMF se debe utilizar para Clostridium difficile recurrente cuando llevamos 3 o más de episodios de leves a moderados que se ha fallado y se ha utilizado vancomicina con rifaximina. Esto es prácticamente avalado en varios estudios de investigación. También la refractaria, cuando tenemos Clostridium difficile refractaria que no mejora, que podemos utilizar sin respuesta a la vancomicina, entonces también lo podemos observar. Y lo mismo en Clostridium difficile grave sin respuesta a una terapia estándar después de 48 horas. Respecto al autismo, y nosotros utilizamos en forma indiscriminada el autismo y debemos utilizar más bien la palabra trastorno del espectro autista, que está en el DSM-5, donde se comprende un espectro muy grande, el trastorno de Asperger, que es el más leve, prácticamente se pasa muy disimulado, el trastorno desintegrativo infantil y generalizado del desarrollo no específico, y por fin llegamos a la parte más profunda del espectro, que es el trastorno autista. Dentro del trastorno autista podemos observar de que muchos de los pacientes que tienen el trastorno del espectro autista se ha relacionado con sintomatología gastrointestinal, y podemos decir que ellos son 3 veces más propensos a tener problemas de constipación intestinal o diarrea, hasta 2 veces de tener más dolor abdominal, y increíblemente este dato es bien interesante, 5 veces a tener más riesgo de trastorno en la alimentación. Uno de los problemas más frecuentes que nosotros podemos encontrar en pacientes autistas o con TEA es las flatulencias. Como ellos no se comunican no tienen la facilidad de comunicarse con las demás personas, nunca han perdido la pena y tranquilamente están teniendo flatulencias, y la prevalencia llega casi al 60%. Nosotros podemos ver que prácticamente hay 4 papeles o la fisiopatología en el desorden del eje cerebro-intestinal en los pacientes con TEA. El primero que tenemos básicamente es la disminución de las disacaridasas. Las disacaridasas son prácticamente las enzimas que se encuentran en el borde de cepillo, como la lactasa, la maltasa, la glucoamilasa, la sacarasa y la isomaltasa.
siendo la lactasa la primera en desaparecer o barrerse y la última en aparecer entre 7 a 14 días. Al presentarse estas disacaridasas, al perderse estas disacaridasas en gran cantidad, la lactosa y la maltosa y los demás carbohidratos van a llegar al colon, no van a ser metabolizados y van a tener un efecto osmótico, aumentando la diarrea o aumentando la distensión abdominal. Otro punto importante es de que se ha encontrado que los pacientes con TEA tienen una diversidad bacteriana y prácticamente uno de los que más predomina es el Candida albicans, ya que este se incrementa en intestinos con importante disbiosis. Otro punto que se ha estado observando en pacientes con TEA y gracias a trabajos de investigación utilizando lactulosa y manitol y calprotectina es de que hay un incremento de la permeabilidad intestinal, los sitios de uniones estrechas que se encuentran en el fondo, en las criptas entre célula y célula, se empiezan a separar y ahí hay una penetración de antígenos y de algunos metabolitos como los lipopolisacáridos y esos podían aumentar los procesos inflamatorios y crear obviamente una alteración en los pacientes con TEA. Hay estudios que hablan que los pacientes con TEA tienen un aumento de la permeabilidad del 36.7 versus la población general que tiene apenas un porcentaje de 4.8 en la permeabilidad intestinal. La otra es los ácidos grasos de cadena corta. Usted sabe muy bien de que son ácido acético, butírico y propiónico, y el butirato o el butírico lo encontramos bajos niveles en pacientes con trastorno del espectro autista, y esto hace de que hay, debido a una reducida capacidad de fermentación de la microbiota intestinal que nosotros tenemos. Este es un estudio, entonces, para ver si el paciente con trastorno del espectro autista tiene una acción importante. Se toman 18 pacientes que van de 7 a 17 años de edad. Son difíciles completar y conseguir estos pacientes que entren dentro de un buen trabajo, y se compara con 20 niños neurotípicos, o sea, niños que no tenían problemas neurológicos y sin síntomas gastrointestinales. Ellos utilizan, como yo les decía anteriormente, cada uno tiene su librito. Ellos utilizan una terapia de transferencia microbiana, TTM, en la cual utilizan vancomicina durante 2 semanas, hacen una limpieza intestinal utilizando enemas y utilizando laxantes por vía oral para que el intestino quede completamente limpio, y aparte se le da inhibidores de bomba de protones para tener un pH no tan ácido en el estómago, y arrancamos con un trasplante de microbiota fecal alto durante 2 días, y durante 8 semanas se hace un mantenimiento. Luego se hace una revisión de un cuestionario del GSFQ, donde observamos la sintomatología digestiva a las 18 semanas y encontramos que el 80% de los síntomas gastrointestinales presentan una mejoría lenta pero constante. Pero lo más importante que llama la atención en este trabajo de investigación, porque es a largo plazo, es que al hacer el mismo chequeo por el cuestionario del GSFQ, se observa de que prácticamente estos pacientes 2 años después, los síntomas digestivos, el 58% han reducido o se han mantenido, y el 26% en el porcentaje de las heces normales. O sea, que el trasplante de materia fecal sí funciona en este grupo de pacientes con trastorno del espectro autista. También llama la atención las bifidobacterias y el Prevotella, donde el incremento de los bifidobacterias es 4 veces. Aquí tenemos la línea basal de los bifidobacterias, la línea verde. Este es el semana 0, y a los 2 años podemos encontrar que un incremento importante y sostenido desde el momento en que se le hace el trasplante de materia fecal hasta 4 veces más. Y llama la atención también la Prevotella. Esta es la línea basal el día 0 del momento que se le hace el trasplante de microbiota, y lo podemos analizar.
en la línea verde, y desde el momento en que se hace el trasplante a la tercera semana se mantiene 2 años hasta 712 veces más el incremento de Prevotella, y esto es lo que hace que la sintomatología digestiva haya aumentado. Entonces se han encontrado niveles reducidos de esta bacteria Prevotella en el microbioma oral, y relacionado también con la disminución del butirato, obviamente, como ya hemos contado en este grupo de pacientes. Aquí podemos ver en esta gráfica también de este mismo estudio los síntomas severos en la fase inicial, y posteriormente, a los 2 años después del tratamiento de trasplante de microbiota fecal, pueden ustedes observar en esta barra de color rojo los síntomas severos cómo han disminuido, mientras sin síntomas o mínimos síntomas cómo han aumentado. Otra de las opciones que podemos estar observando es la obesidad. En la obesidad hay 570 artículos, de los cuales fueron aceptados 15 en esta revisión sistemática, y entonces se hace nuevamente secuenciación del subgrupo 16 del ribosoma RNA, y allí observamos que los pacientes obesos tienen un filus muy característicos que se llaman firmicutes, y también se encontró que el Lactobacillus reuteri se encuentra dentro de la microbiota intestinal de los pacientes obesos, y la concentración de bacteroidetes es muy disminuida. Sabemos que los firmicutes, el filum, está dentro de las especies, está el Mycoplasma, Bacillus y Clostridium, y estos firmicutes tienen la capacidad de extraer una gran cantidad de energía a la poca cantidad de carbohidrato que pueda ingresar. Entonces, después de estas, sabemos de que el obeso predomina los firmicutes, tienen disminuido los bacteroidetes. Dentro de la microfisiopatología del paciente podemos observar que hay una concentración, como decía en el estudio anterior, de firmicutes, y estos firmicutes son capaces de extraer la mayor cantidad de energía de los carbohidratos y pasarlos a ácidos grasos de cadena corta, y estos se almacenan como lípidos o glucosa en el hospedero, aumentando los niveles de adipocitos, el tamaño de los adipocitos, y se observa también de que hay una disminución del FIAT, que es el factor de inducción rápida del adipocito, y produce un incremento del inhibidor de lipoproteína de lipasa, y como todo esto vamos a tener mayor grasa acumulada en los adipocitos. En otras palabras, los firmicutes elevados producen más ácidos de cadena corta, y estos se tienen que almacenar en alguna parte y terminan almacenados en grasa en los adipocitos, y obviamente estamos hablando de una obesidad central o centrípeta. Dentro del incremento también de la permeabilidad intestinal en las uniones estrechas de los enterocitos, podemos observar de que va a penetrar no solamente a bacterias, sino también van a penetrar los lipopolisacáridos, que son la forma más patógena y agresiva de los gram negativos, produciendo también una adipogénesis. Entonces, podemos observar de que sí hay una relación muy importante de la disbiosis de nuestra microbiota intestinal, y que si nosotros tenemos una gran cantidad de firmicutes, la tendencia es a ser obesos por más dieta que nosotros hagamos, y tendríamos que estar manipulando la microbiota intestinal. Este es un trabajo interesante, entonces, con vista a lo que hemos visto de la fisiopatología, donde se dan trasplante por cápsulas en pacientes obesos. Se toman 22 pacientes, un estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado, donde los pacientes tenían un índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado, ninguno tenía ningún compromiso metabólico, y se le dieron 30 cápsulas por semana durante 4 semanas, y posteriormente de mantenimiento se le dieron 12 cápsulas por semana durante 8 semanas, y al placebo se le dio igual. ¿Qué encontraron en este trabajo de investigación? No se observaron diferencias significativas
dentro de lo que es el peso. O sea, no bajó el peso, pero sí encontraron que no hubo efectos adversos, que la microbiota del donador fue semejante a la microbiota del paciente que la recibió, que hubo disminuciones del ácido biliar, especialmente del ácido taurocólico, y obviamente se concluye que el trasplante por cápsulas de materia fecal en un paciente obeso es seguro, es bien tolerado, sí cambia la microbiota intestinal a parecerse mucho a la microbiota del paciente, de la persona que la está donando. Sin embargo, el índice de masa corporal no disminuyó. Por lo tanto, de la teoría a la práctica hubo un brinco que no concordó y por eso es necesario hacer mucha más investigación en estas áreas. ¿Qué tenemos entonces en el futuro y el presente? Básicamente lo que nosotros tenemos es que es ideal para Clostridium difficile, para disminuir firmicutes, aumentar bacteroidetes, tener mayor cantidad de diversidad en la microbiota fecal. Y aquí tenemos nosotros entonces, antes del trasplante de la microbiota, ustedes pueden ver lesiones erosivas, esto es recto. Aquí podemos ver las valvas de Houston, estas son las valvas de Houston, las lesiones erosivas en recto, y aquí podemos ver nuevamente un poquito espástico el colon, sin embargo las valvas de Houston se pueden divisar y la mucosa se ve brillante sin las lesiones erosivas. Aquí también nosotros podemos ver en este examen de colonoscopia, el ilio terminal, las lesiones erosivas, aquí podemos observarlas. Y después del trasplante microbiota fecal, la mucosa completamente normal. Entonces, ¿cómo se escoge a un donante en trasplante microbiota fecal? Un donante de trasplante microbiota fecal, alguien ha dicho que es más fácil ser Mr. América o ser Miss Universo que ser un donante de trasplante microbiota fecal. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas condiciones y condicionantes. Muchos trabajos se han hecho con familiares, más del 50%, de la madre al hijo, del padre al hijo. El otro grupo es muy bajo, apenas del 8% de contacto íntimo en parejas, esposos, novios. También se ha visto que el otro punto es voluntarios sanos. Para esto hay bancos de trasplante de materia fecal, bancos de heces para trasplante de materia fecal y finalmente el donante no especificado. Aquí podemos hablar de que el rango de los pacientes que le hacen un trasplante de materia fecal es muy amplio, va entre los 18 y los 65 años de edad, no debe tener ningún síntoma sugestivo de enfermedad de gastrointestinal, ni diarrea, ni estreñimiento, ni comorbilidades. También debe tener la mínima medicación, no debe haber utilizado los probióticos 3 meses antes, ni tampoco haber utilizado los antibióticos. Sigue siendo una especie de más fácil ser Miss Señorita Colombia o Señorita Miss Universo que un donante de trasplante de materia fecal. Estos pacientes, estas personas, estos donadores deben tener negativo el VIH, virus para hepatitis B, C, tuberculosis. Deben ser personas que no sean promiscuas, que tengan su pareja fija, no utilizar drogas ilícitas, no tener tatuajes ni tampoco 6 meses antes. Obviamente toda la sintomatología gastrointestinal que hemos visto, intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, estreñimiento, diarrea, malignidad, pólipos, obviamente no debe tener ni asma, ni esclerosis, ni obesidad mayor del 30%, ni fibromialgia, ni desórdenes de esofagitis eosinofílica, colitis eosinofílica, en fin, el donador tiene que ser una persona muy completa en este grupo. Hay que hacerle un examen de sangre, toda la serología que hemos estado hablando. Hay que hacer coprocultivos, antígenos para Giardia lamblia, antígeno para el Helicobacter pylori. Y por lo tanto, para este donador, el hecho de defecar va a ser la parte más importante de la vida porque va a producir algo que va a ayudar y a cambiar la vida de otra persona. ¿Cómo se hace la preparación? Obviamente se puede tomar una cantidad de heces que va
dependiendo al sitio donde se trasplanta, de 5 a 300 gramos. Podemos tener dos opciones: tener heces frescas conservadas. Para eso se debe sacar la materia fecal, se debe prepararla y en menos de 24 horas se debe trasplantarla, mientras que hay otro que son conservadas, donde se utiliza un crioprotector que las almacenaría hasta 8 semanas allí entregando los bancos de materia fecal, y se tendría a menos de 80 grados centígrados. La ventaja de utilizar las heces congeladas, se ha observado de que el olor fétido de las heces se ha quitado, reduce el volumen que tenemos que trasplantar a este grupo de pacientes, y obviamente tenemos bancos donde se acumula la materia fecal y prácticamente allí es donde se tomaría la materia fecal para el trasplante. Se utiliza dentro de los diluyentes la solución salina, como les dije anteriormente, 0.9%, agua, leche, yogur, un volumen de 50 a 500 ml. Se utiliza un homogeneizador o una licuadora para que las heces con el diluyente se haga una consistencia completamente líquida. Posteriormente se filtra en un sedazo y finalmente se colecta en bolsas para pasarla, o puede ser por sonda nasogástrica, dejarla en el estómago, o en duodeno, o vía colonoscopia para dejarla en recto, colon izquierdo, transverso, ciego, que donde más. Aquí tenemos un video, o revideo, como dicen. Este es en el taller que estuvimos en Roma, en el Hospital Católico Romano. Aquí se está tomando la materia fecal. Aquí lo que se está tratando, esta es la máquina, como ustedes pueden ver, donde se va a colocar para mezclarlo. Ellos van a utilizar como diluyente una solución salina al 0.9% de la solución salina. Ellos luego lo van a mezclar. Vamos brincando el video. Habitualmente se mezcla alrededor de unas 50 a 500 ml. Empieza a batirlo manualmente y posteriormente ya se coloca en la batidora. Aquí se está batiendo, donde las heces se van a mezclar con el diluyente en forma importante, en forma rápida. Se hace alrededor de unos 3 a 10 minutos. Se va mirando la consistencia de cómo va quedando, hasta que queda completamente homogenizada la materia fecal. Aquí ustedes pueden ver que queda completamente homogenizada. Y al final de esto, entonces, de homogeneizarla, lo que se hace es de que se filtra en un sedazo. Luego se lleva al paciente en la colonoscopia. Aquí está el doctor Gasbarrini, es el doctor Gasbarrini en un paciente que se le está haciendo un trasplante de microbiota. Lo podemos encontrar que está en ciego, la siembra se está haciendo en ciego, está colocando el trasplante de microbiota fecal. Se trasplantaron 500 centímetros cúbicos. Aquí tenemos al paciente, el doctor Gasbarrini, en el momento del trasplante de microbiota fecal. Ustedes pueden ver la mucosa muy congestiva, muy erosiva, pueden ver acá. Entonces se hace la siembra y después de la siembra pues ya se retira. Ahí podemos ver el colon transverso, estamos pasando, luego empezamos con el colon izquierdo y pues finalmente se termina el procedimiento colonoscópico en este grupo de pacientes. Esto ha dado de que prácticamente ha sido un salto muy importante dentro de muchas de las patologías. Aquí vienen entonces varias preguntas. Primera pregunta es, ¿cuál sería la forma ideal para trasplantar la microbiota fecal? Y se puede decir de que la forma ideal y la más utilizada con mayor efectividad es la colonoscopia. La siguiente pregunta que podríamos darnos es cuál es el fecal congelado o fresco, y parece que prácticamente tiene la misma resolución clínica, 83% para el congelado, 85% para el fresco. Pues ahí sí depende de los bancos o donde tengamos
paciente donante. La siguiente pregunta que nos podíamos hacer es si es necesario una sola vez o es necesario 2 veces o 3 veces, y parece que con una sola vez el 83% podemos observar mejoría y hasta casi 2 años. Los riesgos, sí podemos tener, si riesgos hay, la cuarta pregunta, y los riesgos sí hay, riesgos potenciales, pero porque allí no se hizo los estudios completos y se podía brincar este tipo de problemas. Este es un paciente que fue inmunocomprometido, murió y un segundo se infectó después de tener trasplante microbiota fecal que tenía E. coli, productora de beta-lactamasa de un espectro extendido y resistente a todo tipo de antibióticos. Eso fue el año pasado, en el junio del año pasado. Por lo tanto, esto solamente de tantos trasplantes de microbiota fecal, solamente uno ha fallecido y uno se infectó. ¿Qué es lo que me deja entonces en esta charla? Esta charla me deja básicamente de que tenemos un nuevo órgano que, aparte de conocer, de manipular, debemos mantenerlo sano, lo estamos trasplantando. Que el trasplante de microbiota fecal regula y da mayor diversidad a nuestra microbiota fecal. Que el trasplante de microbiota fecal es útil para sintomatologías como Clostridium difficile, y podemos ver que trasplante en TEA, trastorno del espectro autista, también tiene una evolución importante. Que el donador viene siendo uno de los más importantes, o el más importante, porque sabemos de que tiene que tener una microbiota completamente sana y normal. Muchas gracias a todo el pueblo, amigos, apreciados colegas ecuatorianos, por la invitación a hablar de trasplante en materia fecal. Fue un honor participar en este maravilloso evento. Espero que la próxima vez podamos presentarnos personalmente en Quito o en Guayaquil y hablar más acerca de microbiota fecal, y no nos vamos a ver sino hasta el próximo trasplante de microbiota fecal. Muchas gracias, quedo muy agradecidos y feliz noche.